con más de actualidad económica y por supuesto la mañana de hoy me acompaña el licenciado Luis Núñez. Buenos días, licenciado. Me encanta tenerlo acá. Tanto tiempo, veo fin de semana de vacaciones, pero ahí lo miré, que estuvo siempre dando las mejores recomendaciones para que nosotros pues estemos trabajando desde nuestros hogares. Les tengo que decir algo, muchas veces las personas dicen cómo nosotros podemos progresar en tiempos de crisis. Y es que la verdad que la economía de nuestro país, estábamos hablando atrás de cámara, es bastante cambiante. El Banco Central arroja diferentes cifras, nosotros desde nuestros hogares miramos que no nos está dando el bolsillo, pero hay que ponernos a trabajar. Y esta es una alerta que nos está dando y nos está sacando a todos los nicaragüenses de nuestra zona de confort, pero también trae un trasfondo y es cómo nosotros tenemos que darle a conocer a nuestros hijos o darle las herramientas necesarias para que en un futuro ellos emprendan. Así es interesante pues porque, buenos días, antes que nada, gracias por estar atentos a este programa. Es interesante porque realmente nosotros tenemos que aprender algo que es clave. Las crisis van a estar siempre. Porque el mundo hay crisis recurrente a nivel mundial. La última de la que tenemos memoria más fresca es la del 2008. Pero antes de eso el mundo ha estado entre crisis y crisis. En Nicaragua nosotros hemos pasado diferentes también etapas de crisis, ¿verdad? Y nos ha costado mucho también. Nos ha costado mucho, pero esa es una parte como país. Pero también, y esta es la otra parte donde también es importante verla, que a veces nosotros no la vemos bien, y es que también hay crisis personales individuales. Por ejemplo, alguien pierde un trabajo, alguien pierde una posición. Entonces, entramos en un proceso de crisis que hay que resolver. Pero en este caso, nosotros tenemos que aprender realmente a tener una mentalidad para salir de esa crisis. ¿Cómo hacer realmente para enfrentar las crisis? Y es bastante también lo que vamos a hablar, además de que es un tema económico, también nuestra mente juega un papel bastante importante. Y es que la mayor limitante está ahí. Si usted no sale adelante es porque, dicen algunas personas, porque no quiere, porque todo es mental. Todos nosotros tenemos que ver la actitud más positiva durante las dificultades que nosotros tenemos. Y esta es una oportunidad clave. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos una crisis a partir de abril del año pasado, una crisis política que no se ha resuelto y que ha tenido incidencias en la crisis económica. ¿Qué ha pasado esto? Está bien, ha sacado quizás lo peor de alguna gente, pero ha sacado también lo mejor de todos nosotros, ¿verdad? Que es que todos nos hemos volcado a buscar cómo resolver esto. Todos han buscado, las familias han buscado soluciones. Y aquí entramos realmente al tema de cómo hacer, ¿verdad? Cómo hacer, porque realmente aquí hay una combinación de factores. Primero, no estábamos preparados para la crisis. Así es. Debemos estar preparados. Todas las empresas tienen que estar preparadas. Y cuando hablo de no estábamos preparados, no me refiero a nosotros, a los ciudadanos comunes y corrientes, me refiero a todas las empresas grandes, medianas y pequeñas. No estábamos preparados, el país no estaba preparado para una crisis, que en este caso fue una crisis política, pero ¿qué pasa si la crisis también es una crisis financiera o es una crisis económica, ¿verdad? Que puede pasar. Nosotros tenemos que prepararnos. En este caso, nosotros como familia, siempre es importante estar preparados ante eso. Y por eso es muy importante el manejo de los recursos, es importante el ahorro, ¿verdad? En la economía familiar es clave el ahorro, ¿verdad? La eficiencia en el manejo del presupuesto. Todo eso son factores que nosotros a veces no estamos preparados, porque como país también nosotros hemos perdido algo que es muy importante y que muchos países tienen, que es la cultura financiera. Y nosotros tenemos que fomentar esa cultura. Y eso es uno de los grandes problemas, que la economía colapsa de un mes a otro. Licenciado Luis Núñez, si nosotros hablamos y nos ponemos a ver de cómo ha estado la economía en nuestro país, como usted dice, desde abril del año pasado a la actualidad, nos damos cuenta de que, por supuesto, todos hemos sido afectados de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya sabemos de que eso pues, es lo malo que estamos viviendo y no podemos darle vuelta atrás, pues. Pero esta realidad que nosotros tenemos, lo palpable es que estamos viendo muchas personas con grandes negocios que quizás estaban dormidos, o como nosotros decimos, uno se acuesta en sus laureles, me dedicaba a hacer zapatos artesanales o estaba haciendo las famosas botas de la gimnasia rítmica y no pasaba de ahí. Ahora miramos que la competencia es mucho más grande porque hay pequeños emprendedores que se están dedicando también a fabricar este tipo de productos. ¿Y qué pasa?
es el momento de que estas empresas vienen y comienzan a rediseñar la estructura o los productos que ellos tienen. Y es ahí donde también estamos viendo que es una gran ayuda. Aquí hay dos cosas, como mencionaba precisamente una de ellas, las empresas y nosotros. Las crisis nos ayudan y cuando hablamos de la crisis yo hablo en términos generales, ya no me circunscribo solo a esta, sino en términos generales las crisis nos ayudan a reinventarnos. Es decir, yo tengo que buscar también las nuevas oportunidades que me está ofreciendo el mercado. En esta ocasión, por ejemplo, mencionaba empresas que estaban muy cómodas fabricando botas. Solo una, dos, tres líneas quizás de calzado. ¿Y esto qué es lo que ha pasado? Que ahora se están tirando a hacer, se están lanzando, mejor dicho, a una nueva oportunidad que es ampliar la oferta. Teníamos 3 productos, ahora estoy llegando a 10, y 15. La calidad ha sido mejor. Y la calidad. Hace poco yo tuve la oportunidad de ir a una feria y los productos de cuero y calzado son de lujo. Tremendos artículos. Y me decía, bueno, la crisis, están trabajando más aceleradamente en nuevos diseños, ¿verdad? Están trabajando en la calidad del producto, que son calidad, incluso algunos de ellos ya los vienen a comprar de fuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estábamos también acomodados. Y hablemos también de muchos funcionarios, ejecutivos, trabajadores que tenían su salario asegurado a cada 15 días, ¿verdad? Y que la crisis prácticamente les movió todo. ¿Y qué ha pasado con ellos? Se dieron cuenta que podían hacer mucho más cosas de las que estaban haciendo. El miedo es la barrera más grande que está en nuestras mentes. Exactamente. Primero, número 1, el miedo. Superemos el miedo. Hay que superarlo. Yo soy especialista y le trabajo a una empresa y le hago a esa empresa que gane dinero. ¿Por qué no crear mi empresa y hacer que yo contrate a otras personas y que ganen dinero? Por eso, ya está bien, cumplí mi ciclo en la empresa. Ahora, pero el miedo, superemos primero, número 1, el miedo. Luego de eso, el miedo nos lleva a varios aspectos. Bueno, ¿cómo voy a hacer para montar mi empresa? Miren, aquí sobran ejemplos de gente que salió así y de repente ahora tenemos grandes empresas. Estoy hablando de gente que hace 15 años o 20 años tomaron esa decisión, ¿verdad? No me quiero quedar solamente en esta crisis, sino quiero hablar de 20 años, grandes empresas que nos decimos, a la grande, ¿cómo esta gente, cómo llegó hasta ahí? Tomaron una decisión, tenían miedo. Y cuando uno habla con ellos dice, pero se ve tan fácil de pasar de una mesa, de un negocito pequeñito en cualquier lugar de Managua o de un mercado a una gran empresa, ¿verdad? Y hay mucho. Si nosotros escarbamos, vemos las empresas grandes y tuviéramos la oportunidad de hablar con sus dueños, nos vamos a dar cuenta de la historia de trabajo y de sacrificio. Entonces, no es difícil, lo difícil es romper esa barrera del miedo. Quitarnos esos estereotipos de que me miran, ay, me están viendo vender en las redes sociales o fuera de mi casa, poner una mesita con comida. Qué pena, dicen algunas personas. Ahorita, ya hay que dejar eso atrás. Estaba viendo precisamente no sé si era un video o alguien que comentaba eso, dice, yo perdí el miedo a vender, decía alguien. Me llamó mucho la atención porque efectivamente, a mí incluso me pasó que da pena, da miedo ir a vender, pero hay miles de gente, millones de gente que están vendiendo, que venden sus productos y cuando uno comienza a ofrecer, dice, si no es nada del otro mundo, y no es difícil. Ciclo. Además, yo lo apoyo a usted comprándole el producto, yo aunque lo estoy revendiendo, estoy generándole la comercialización o el transporte de su producto hasta llegar al comprador. El comprador viene, vuelve a comprar y esto es un círculo. No es difícil, la crisis nos está enseñando porque hay gente, por ejemplo, cuando uno pierde su trabajo en tiempos normales, dice, bueno, perdí mi trabajo, busco otro. Y paso un mes tal vez sin trabajo, preocupado, etcétera. Comiéndome la liquidación. Vivo con la liquidación, pues unos 2, 3 meses. Pero en este momento, mucha gente no tiene esa opción. La única opción que les ha quedado es poner su empresa o su negocio. Y les está yendo bien. A mucha gente se dieron cuenta que podían vender, que no les daba pena. Que podían producir cosas que nunca se les había ocurrido producir. Es decir, se han metido de lleno. Y yo estoy seguro que cuando pase esta crisis difícilmente van a ir a buscar trabajo. Así es. Están esperando que esta crisis pase para que realmente su negocio crezca. Entonces, lo otro es que nos está enseñando a administrar mejor nuestros recursos. Una parte clave que la crisis nos está enseñando, que es la administración correcta de nuestros recursos. Que antes nosotros lo podíamos ver que era una clase particular que se está impartiendo desde
primaria, secundaria. Ahora ni siquiera los miramos. Nosotros tenemos ahora, ya estos en términos macros que también los gobiernos deben tomar en cuenta, hay que volver a la educación financiera. Yo cuando estudié en la secundaria, nosotros recibíamos una clase que era, si no me equivoco, de administración. Todavía yo cuando di clase en secundaria, en los 90, se daba esa clase de administración. Pero no sé, después se descontinuó porque mucha gente lo ve como una clase sin sentido, pero tiene mucho sentido. La educación financiera, si nosotros comenzamos a educar desde edades tempranas a nuestros hijos, la situación va a ser diferente, porque el joven cuando salga de la secundaria va a estar preparado precisamente para administrar un negocio. Porque eso se va enseñando, porque eso se va haciendo costumbre. Es como enseñarle, claro, es como enseñarle a un niño desde pequeño el inglés, valores, medio ambiente. Entonces ya eso se convierte en una costumbre y lo lleva intrínseco, es intrínseco a él, a nosotros, y creo que tendríamos un país diferente. Y muchas veces, para ya finalizar, sí, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta, y en las redes sociales, que es una de las plataformas pues, que nos han ayudado también a posicionar nuestros productos. Encontré un artículo que decía un psicólogo se puso a ver la diferencia que hay entre los niños. Entonces un maestro le dice, mandó a llamar al padre de familia y le dijo, su niña ya no la podemos tener porque no la podemos controlar. Entonces uno de los maestros se acercó y le dije, cierre el aula de clase, póngale música. Lo que tiene es una bailarina. Así es. Se convirtió en una gran mujer del baile y todo. Entonces quizás ustedes en los colegios están viendo las artes plásticas o están viendo este tipo de materia, ya sea costura, albañilería o mecánica, como algo extra, pero en realidad puede ser el trabajo en el que nos podemos desarrollar. Quizás no somos buenos a las matemáticas, al español, al inglés, pero sí podemos estar haciendo grandes cosas en este tipo de clases que quizás la mayoría de colegios no lo está tomando en cuenta. Esperemos que el MINET nos sume otra vez. Esas son herramientas. Son herramientas básicas. Solo para concluir, a propósito de educación, yo soy del criterio 3 pilares básicos de la educación. Educación en valores, educación medio ambiente, educación financiera y educación en idioma. Son cosas que realmente el sistema educativo tiene que retomar para que realmente comencemos a cambiar esto. Así se cambia la economía de los países, señores, teniendo mejores personas y, por supuesto, personas educadas en cada uno de los temas. Claro, como padres de familia, la responsabilidad está en nosotros también. Así que nos vamos a una pausa comercial. Al regresar hay mucha más información para todos ustedes.